Oigan ustedes, hoy quiero hacer una entrevista de dos. La primera la haré con el consejero regional que aquí voy a presentarle, y la segunda la hará Bernardo Belli a un alcalde que ya deja la alcaldía. La primera la hago yo. La primera es para un consejero regional que tiene una trayectoria enormemente larga y que se atrevió en forma independiente, apoyado por un partido chico, a ser candidato a gobernador regional, y sacando una votación bastante importante, de 120.000 votos. Para mí es un gusto conversar con el actual consejero que deja el cargo, don Manuel Millones. Consejero, ¿cómo está usted? ¿Cómo está Rodrigo? Mira, con sentimiento encontrado porque me corresponde a mí, ahora soy presidente del Consejo Regional, ¿ya? En esta subrogación que Mondaca se da como candidato, yo me corresponde presidir y por tanto la última sesión plenaria en la que igual me tengo que autodespedir va a ser presidida por mí. Sentimiento porque llevo más de 25 años y me corresponderá ahora presidir el último Consejo Regional de mi vida. Así que emociones, es muy una fuerte emoción para mí por haber estado tanto tiempo acá, tantas horas de proyectos y beneficios, tantos colegas, muchos de ellos partieron, ¿no es cierto? Que todos hicieron, tú mismo fuiste tú uno de los iniciadores, Sí, pero así que muy contento. para ahí. No se mueva tanto porque su cámara, que es tanto con la emoción, se mueve todo. Pero imagínense la emoción. Yo perdí la elección, digamos, de consejero regional con usted. Yo le hice el Sí. paso a usted hace 25 años. Y hoy día, cambiando los papeles, cambiando la figura, yo lo entrevisto, estoy en la televisión, y usted deja una trayectoria enormemente grande. ¿Con cuántos intendentes saco la cuenta con cuántos intendentes trabajó usted, consejero Millones? Mira, yo me inicié como consejero regional con el ex intendente Gabriel Doney, con lo cual tengo una excelente relación humana, ¿ya? Posteriormente me correspondió seguir con Marco Antonio Núñez, Josefina Bilbao, Raúl Alar, ¿no es cierto? En este caso también Ricardo Bravo, ya, Jorge Martínez y Raúl Celes. Y Oiga, pero ahora, se le olvidó el guatavino. no, y don Luis Guastavino perdón, don Luis Guastavino, Iván de la Maza también, Iván de la Iván de la Maza. Maza. Se le olvidó el. Y entre medio ahí, y entre medio de los periodos de Laguna, ¿cómo se llama? Luis Borges, ¿ya? Porque hubo, subrogaba, él era el gobernador, entonces hubo un periodo que no había nombramiento de titular y estuvo subrogando, ¿no? Todas bellísimas personas, con todas, Rodrigo, tengo muy buena relación con todos. Tuvimos conflictos duros al inicio, con Marcos Núñez, ¿tú te acuerdas? Pero el Duró día de hoy poco, duró poco, duró yo tengo poco. una muy buena relación con Marcos Núñez, él como diputado y después como presidente de la Cámara, y hasta el día de hoy tenemos una relación muy fluida, muy ¿Usted se humana. Porque la verdad acuerda, que, consejero, de sí, que con el finado Hernán Pinto empezó el problema de Marcos Núñez porque era casi pasaba por el lado y no te saludaban en las reuniones plenarias? Ahí empezó la caída de Marcos Núñez. ¿Se recuerda usted aquello? sí, se peleó con el líder que había en su entonces, que era Hernán Pinto, ¿no? Que se peleaba con Hernán Pinto pasaba al olvido, ¿no? Efectivamente, fue uno de los conflictos más duros que tuvo, en este caso, Núñez, ¿no? Era muy joven, ¿eh? Yo creo que la vehemencia, él tiene un carácter especial, pero es una muy buena persona, por lo menos yo he tenido una relación fluida con él hasta el día de hoy. ¿M? Usted sabe Eso que, es lo que... usted sabe Sí. que nosotros pronto vamos a volver a hacer lo que hacíamos antes, es decir, hacíamos televisión completa, digamos, no usábamos Zoom, la entrevista en estudio. Vamos a volver a esto pronto, usted que nos está mirando. Y me recuerdo de que yo lo entrevisté a propósito, 2 o 3 días tiempo antes que se fuera en el canal, como se dice en el campo, se fue pateando la perra, enojado. Y, 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 y por ahí me contaron, porque los conductores siempre son amigos y los camarógrafos también, que iba furioso, furioso, porque le había preguntado esto mismo, exactamente lo mismo que le pregunté. ¿Por qué esa pelea tan fuerte y de las otras cosas que usted se acuerda así, sabrosas, digamos, Josefina Bilbao duró muy poco. Sí, mira, yo creo que hubo un conflicto muy duro y creo que fue
muy injusto. Posteriormente la historia lo da cuenta cuando ocurrió el caso de los PGE y estaba persiguiéndolo Luis Guastavino. Fue un momento donde yo creo que él se sintió, él fue traicionado por un ex seremi, ¿no es cierto? Pero fue en su mandato y lo pasamos mal, lo pasó él mal en un plenario muy, muy duro, muy politizado, porque había situaciones complejas con el informe de la Contraloría, los casos que se judicializaron. Ese fue como el caso más duro que tuvimos en un plenario. También tuvimos roces duros con Marcos Toda que Núñez. usted no se acuerda, perdón, pero para él fue mucho más duro y más fuerte porque cuando él estaba en la clandestinidad, ese Ceremi fue el que lo protegió para cuando salió escondiéndose de la policía en la Escuela de Derecho de la Sí. Universidad de Valparaíso, y bueno, y después se produjo este tema. Estamos Fue hablando del un, J. Mancilla, del J. Mancilla. exactamente, exacto, Que es un gallo muy entretenido, muy simpático, lo ha muy, pasado mal estos años. Pero bueno, pero mira, en términos de anécdota importante, ¿no? Esa fue una situación compleja. Pero también te quiero decir, Rodrigo, tú tenías una relación muy cercana con Luis Guastavino. Nosotros nos sentimos muy, muy, digamos, agradecidos. De un momento hicimos una gestión con el Correo Biogénico Central Argentina, ¿ah? En este caso a Córdoba, y nos acompañamos por Luis Guastavino. Pero escuchar a Luis Guastavino en un foro donde había muchos argentinos y uruguayos y que los tipos se quedaran callados, impresionante. es impresionante. Y nosotros nos sentíamos orgullosos de ser chilenos y que ese chileno nos estuviera representando y dejando callados a los argentinos. Con el don de la palabra, nosotros profesores de lingüística, muy, muy potente. Y lo otro hecho muy humano, yo cuando conocí a Aldoney, con la pérdida de su hermano, que fue, ¿no es cierto?, una situación compleja que tuvo en la pérdida de su hermano en el gobierno militar. Nosotros siempre pensábamos los que éramos de la UDI en ese minuto, Carlos Calderón y y Carlos Briceño, que iba a tener un trato distinto con nosotros, por esa carga ideológica que presentaba la derecha más dura en ese contexto, año 97. Pero al contrario, viajamos a Europa, ¿no? Y de ahí que viajamos a Europa con Aldoney, siempre una relación muy humana, muy de respeto, y eso lo valora, porque no venía con esa carga o de resentimiento, y él logró separar, que era el temor uno natural que tuviese con Gabriel, y hasta el día de hoy tenemos una relación humana muy espectacular, siempre conversamos y siempre me aporta, y yo creo que son buenos porque de repente uno cuando es más joven, tú lo sabes perfectamente, uno más vehemente, ¿no? Más al discurso, a la batalla, Nosotros pero dos después, tuvimos una pelea, pero es- espantosa, pues, señor mío. claro, pero después con los años uno va madurando, entendiendo que es nada negro y blanco, ¿no? Sino que la vida tiene matices. Sí. Y los Ahora, años te enseñan las sí, cosas. por supuesto que los años, cuando la gente como usted se empieza a poner el pelo blanco, no como yo, que no. Y también lo tengo blanco, pero más raleado, es increíble, pues yo soy mayor que usted. Pero vamos a su trayectoria, porque usted fue UDI, usted fue un tremendo UDI, porque yo lo voy a recordar, usted era parte del grupo de jovencitos que trabajaban con el diputado Bartolucci, Así digamos, es. con algunos que ya fallecieron, en fin, y con una derecha muy dura. Bueno, de hecho usted mantiene, eh, no sé si con él, pero sí sé que con el almirante Arancibia, con el mundo Luchán, una relación muy fuerte, muy cálida, digamos, de por muchos años. Entonces, hoy día usted se retira y que además fue de candidato independiente y renunció a la UDI. ¿Cómo se produce ese proceso? Fíjate tú que yo renuncié a la UDI en 2019, un día antes del estallido, un día viernes, ¿ya? Y de ahí renuncié a la UDI por una... No es el proyecto que yo haya ayudado a formar, ¿no? El sueño de sociedad o los principios, los postulados, empiezan a ser objetivos distintos. Y creo que lo que formó Guzmán, lo que hizo Don Beltrán y otros personajes importantes de esa UDI, de esas épocas, se fue distorsionando con el tiempo. Y aquí, cuando ya se fue Don Beltrán, definitivamente vino el desbande, ¿no? Lo que nos pasó en Viña y otras alcaldías. Entonces, ya el poder por el poder empezó a distorsionar el proyecto que uno pensaba. Entonces yo me sentí muy distante de esa UDI, de ese tiempo, lo ejercía el liderazgo Jacqueline Barrett, ¿no? Y más encima, mira, que las cosas, y una de las molestias que me generó es que me enteré por la prensa que habían escogido como candidata a gobernadora a Macarena Santelices, la alcaldesa de Balmue. Entonces, sabiendo ellos que habían conversado conmigo que yo iba a ser el candidato para enfrentar ese proceso. Y yo me enteré por la prensa, la misma candidata lo dijo,
y me pareció una falta de respeto que por lo menos no te llamaran y te dijeran, mira, la verdad que está en estas condiciones, esta candidata tiene esas circunstancias, yo tengo una muy buena relación con la madre, con su hermana, pero me sentí pasado a llevar, sí, oye, aquí hay toda una historia, yo ayudé a formar el partido, lo pasamos mal en la década de los 90, no era fácil, ahí nos hacía campaña por redes sociales, había que estar en el barro, en el cerro, carracaya, me sentí pasado a llevar. Y por eso me distancié de la U. Y me distancié hasta el día de hoy. Y por eso que ahora se repite la historia, mira, por el mismo caso del gobernador, porque yo siendo candidato en el 2023, el precandidato que me dan el respaldo republicano, que José Antonio Caz me dice en su oficina que me va a respaldar, y posteriormente el Audi lo mismo, después de este año me quitan el apoyo y me dejan sin esa posibilidad de ir a la elección porque se opta por, en este caso, por la candidata de Santiago, María Vázquez Hoffman, y por tanto me sentí también violentado, porque claramente si yo hubiera enterado el año pasado que había un proyecto distinto, yo no me lanzo a este proyecto y por tanto yo dije, no, esto no puedo ponerme, pensar que me pongan la pata encima, porque sí, sin razones, sin argumentos, porque uno tiene respeto, tiene sueño, tiene proyectos, tiene gente que está en torno a uno. Y yo decidí ser candidato independiente primero, independiente, independiente. Pero la ley te coloca 7.000 firmas para poder llegar a ese camino. Y al andar, el Partido Social Cristiano, a través de sus dirigentes, me contacta y me ofrecen el cupo. Y así yo voy como candidato, pero tiene que ver, más que una candidatura testimonial, Rodrigo, sabiendo que era muy difícil ganarle al poder económico de la UDI, por un lado, y al poder económico republicano, campañas muy millonarias. Y yo quiero hacer un ejemplo para mis hijos y para mis amigos y para la gente común, que uno puede luchar por su sueño y no tiene por qué depender de grupos económicos. Y eso es lo que yo hice, 127.000 votos, eso fue lo que obtuve. Y hoy día estoy en una situación de, de, de tentación. Me han ofrecido ser candidato al Senado, candidato a diputado o al Senado. Es una decisión que tengo que tomar ahora, después de esta elección de gobernador. Eh, pero obviamente uno espera, yo he señalado que si nosotros vamos como oposición o como derecha, con todos sus matices, fragmentado como es el día de hoy, incluso se pone en riesgo la candidatura presidencial. Porque lo más probable vamos a tener 6 candidatos a la presidencia de la derecha, incluyendo a centro derecha o centro izquierda, que es Rincón, y la izquierda se va a unir en dos proyectos, uno izquierda, PC, Frente Amplio y Socialismo Democrático, y obviamente vamos a tener una derecha mucho más fragmentada y es posible que tengamos una derrota. Y por eso que es tan importante, Rodrigo, el mensaje que le mandaba a Matei. Si efectivamente quieren que gane José Hoffman, tiene que jugarse mucho más ella para aglutinar la derecha en la región y en el país, porque nos pasa lo mismo en Santiago. Si perdemos Santiago y perdemos la región de Valparaíso, se pone cuesta arriba la presidencial y más encima vamos a tener una mayor presencia parlamentaria. Yo esto lo he hablado con varios legisladores, me junté con Andrés Seyle la semana, he estado haciendo mi cabildeo también me junté con republicanos, tratando de que busquemos la unidad en una gran confederación de partidos de derecha para enfrentar el proceso electoral del 2025. Pero la historia se va repitiendo. Como que la derecha eh, chilena tuviera un sino de autofagocitarse. Se va comiendo en sí mismo, pudiendo parar una estructura fuerte. Por un lado alguien come un pie, por el lado otro come un pie, por otro lado alguien come un brazo y al final no se alcanza Pero, a pero armar el Rodrigo, cuerpo. Porque, por ejemplo, el caso de la elección del gobernador regional, digamos, ¿cuál fue la razón de que hubiera tres candidatos a gobernador regional? Rodrigo, si aquí está la respuesta que nos falta liderazgo, estatura, liderazgo en estatura política. Y uno echa de menos personajes de la historia. Por ejemplo, yo pedí primarias. ¿Ya? Le pedí primaria a Luis Pardo y le pedí primaria a, en este caso, republicano. No hubo voluntad de hacer primaria, solamente se escogieron 3 regiones. Y ahora uno entiende por qué. Era mucho más fácil hacer esto que vino, que se impusieron candidatos de acuerdo a los intereses de los partidos políticos. Si hubiéramos tenido una primaria entre los 3 partidos de derecha, le hubiéramos ganado a Mondaca en primera vuelta. Pero no ocurrió. No ocurrió porque los partidos decidieron que no hubiera primaria. Entonces, y después más encima ningunean, incluyendo a Aileen Matei, no, es que ellos son por fuera. Entonces, la pregunta que yo le hago a la senadora Matei, a la candidata presidencial Matei o a la alcaldesa Matei, ¿qué es ser por fuera? Si el patrimonio de la oposición no la tiene Chile Vamos ni Republicano. Hoy día hay otras fuerzas que nacieron frente al primer rechazo al texto constitucional y ahí hubo mezquindad.
porque si hubiera existido generosidad de haber abierto espacio para Amarillo, para Demócrata, para PDG, probablemente, Rodrigo, estoy seguro que hubiera sido, nos hubiera ido mejor en la región en Pero, elección municipal. pero, consejero Nadie Millones, se ve. eso es como decir, pero si mi abuelita tuviera ruedas, sería una silla de ruedas, pero ya fue ya. El problema es ahora. No, El problema es ahora. O fue, sea, yo le pregunto a usted ahora, fue, ¿por qué viene? No, pero Rodrigo, pero ojo, vamos al caso, fue, vámonos parte por parte. No, no le pregunto lo de mañana, quiero preguntarle lo de ahora. sí, pero espérate, Lo que de tú no ahora puedes, aquí en la región, lo de ahora aquí en la región, lo de mañana, lo de en 2 semanas más, lo que significa usted y Manuel Millones. Mundaca, ojo. no, pues si yo he señalado, incluso públicamente he dicho que yo voy a votar por Pepa Hoffman, porque no me pierdo. Yo soy una persona de oposición, de centro derecha, tengo un domicilio conocido y pensar distinto es faltarme el respeto. Se lo he dicho a las personas que señalan, yo tengo claramente un domicilio conocido, soy una persona que formé la UDI, soy de derecha y por tanto no me pierdo y aquí ante esa opción voy a votar por la señora Hoffman. Ok, eso yo creo que, ¿sabe? Esto que usted está diciendo, y yo, por ejemplo, le voy a contar una infidencia, yo, que la gente no me sabe, yo por parte de mi abuelo, por parte de mi papá, me encanta, me gusta jugar. Y me junto con unas personas de diferentes edades, unos que eran del Estado italiano, otros del Estado peruano, pero nos juntamos en un hotel, en un hotel que era de fallecido hermano de Adolfo Arata. Y vamos, van, yo no voy todos los días, pero cuando yo voy, a un hotel que está siempre lleno de gente. Después de su candidatura, fíjese, estábamos jugando y al lado hay un grupo que estaba organizando una reunión de ex de una, para que no quiero enredar, decirle, pero de ex de una entidad. Estaban hablando, ¿por quién vamos a votar ahora si votaba, habíamos votado por Millones? Eso lo escuché yo. O sea, 220 y tantos mil votos son importantes. Y usted está diciendo que voten por Mundaca no. ¿Verdad? ¿Por qué por Mundaca no? No, porque te estoy señalando, yo no soy dueño de los votos, yo estoy No, no, pero señalando no, mi no estoy hablando de voto. sus votos, estoy hablando de la gente. ¿Por qué Hoffman y no Mundaca? ¿Ha sido No, la tan mal gente gobernado vota. Mundaca? La gente votará por quien determine conveniente. Yo no puedo porque tengo que cuidarme porque yo tengo votos transversales. Yo más de un 30% de gente de centro izquierda que me respaldó. Eso está medido. Y por tanto yo creo que soy muy respetuoso respecto de mis electores. Por eso es lo que yo señalaba. En mi responsabilidad personal, yo voto con todas las impresiones que tengo sobre la señora Homan, su estilo, cómo llegó, su soberbia, pero ella pertenece al bloque que yo me identifico. Por tanto, yo por ella voto. La derecha, la centro derecha. Obviamente. Ok, Así es. ahora, y para la elección presidencial, porque resulta que la elección presidencial a lo mejor son más de 7, a lo mejor se presenta el T, a lo mejor se presenta el MEO. eh, Pero que mira, al- al- Rodrigo, en al- ese al- sentido, yo voy a respaldar a aquel candidato o candidata que represente parte de mis propuestas que tienen que ver con la regionalización. Y hasta el minuto, ninguno de ellos ha levantado las banderas o tiene legitimidad en su historia de querer profundizar el proceso de regionalización. Y tú también lo has vivido. Ninguno. ahora, Y para mí es súper importante porque los grandes problemas de la región tienen que ver con la atomización y con el centralismo. Por lo mismo, tú me preguntas a mí, yo me voy a inclinar y me voy a jugar por aquel candidato o candidata, no importa que sea derecha de una derecha u otra, sino que efectivamente levante las banderas de este proceso que es tan importante. De hecho, por ejemplo, yo quisiera tener partidos políticos regionales, que se lo propusimos a la expresidenta Bachelet en la Comisión Asesora Presidencial, para efecto de evitar lo que hoy día ocurre que a dedo en Santiago distribuye candidatos en todo Chile. ok, nos debe quedar poco más de 10 minutos. Eh, Indudablemente que cuando veo su paso, el anterior mío, y me recuerdo los últimos años, y me recuerdo que hace 45 años eh, el gobernador de Mendoza, Bordón, vino a esta región para plantar un túnel de baja altura, un segundo túnel, y yo lo vi después, lo tratamos de impulsar, y usted también. eh, y resulta que la región sigue estancada en su desarrollo de ser la vía, el camino. Aparece el puerto, el puerto chino en Tacna, digamos. Eh, ¿No cree usted que la región se ha estancado y que
no logra, su cercanía con Santiago, no logra vencer el centralismo y eso es la que la Así es. mantiene en el estado que está. Totalmente. Es más, esta semana, el jueves, se inaugura el puerto de Chancay en Perú, ¿ya? Y parten de inmediato con el otro, con la presencia del primer ministro chino. Mira la importancia que se le otorga. Y nosotros todavía estamos discutiendo dónde colocamos los contenedores, más arriba o menos abajo. ¿Ya? Esa es la discusión que tenemos en Valparaíso y en San Antonio es mucho más distante. Por lo tanto, a lo que tú dices, nos ha faltado liderazgo, nos ha faltado convocatoria y convencernos que este es un desafío país. No era una disputa de Puerto País San Antonio, no. Y hoy día fuimos desplazados y vamos a tener un daño enorme. Te lo ha dicho el expresidente Frei y todos los extendidos en materia de comercio internacional, el impacto sobre el megapuerto, sobre nuestra actividad económica, por un lado. Y lo segundo, respecto a la conectividad. Una de las dificultades de tener este comercio más abierto es tener cortada la frontera 6 meses al año. Y por tanto, siempre se plantea el túnel baja altura, después el tren trasandino, y no hemos quedado en puros títulos, ¿ya? Y no hemos sido capaces de poner con fuerza un proyecto de conectividad que nos permitiría minimizar los riesgos que hoy día tenemos con Perú. Y tú tienes toda la razón. Las grandes obras en esta región, grandes obras de infraestructura, fueron de lago. No hemos tenido grandes obras, que fue el Camino de la Pólvora, ¿no es cierto? O en su minuto el Troncal Sur. Grandes obras, en modelo concesionado u otro, no hemos tenido. Y nos ha faltado ese empuje de tener de verdad, no un par de calles más, calles menos, no, de verdad, Rodrigo. Pero ¿qué es lo que haría yo si hubiese sido gobernador? Más que competir con Santiago, yo me complementaría con Santiago. Y mi propuesta es zonificar los bordes, las fronteras, en Santo Domingo, Melipilla, Curacaví, Casablanca y la zona de San Santiago, Rinconada, para dar habitabilidad y generar polos económicos de desarrollo. Entonces, no sigamos compitiendo, complementémonos, seamos una oferta, pero planificada. Hoy día tenemos una pequeñez, mira lo que pasa con el tren rápido, se suspendió, se cayó, ¿no es cierto? Y me dicen los expertos, el tren rápido de Santiago, me dicen, mire, cualquier proyecto de Santiago que sea sobre 60 minutos es inviable. Y esta propuesta son 90 minutos. Van a seguir privilegiando el auto o el bus. Entonces, no se están haciendo las cosas bien. Nos falta lo que era antiguamente de plan, ¿ah? La planificación. Pero no solamente Santiago, la planificación del país. Y ahí nos falta liderazgo, nos faltan autoridades que piensen en el país y no piensen solamente en sus proyectos personales. Y eso es lo que uno echa de menos, estimado Rodrigo, en esta situación de discusión de las regiones, que tenemos un país que sigue creciendo, no orgánicamente, con muchos bolsones de pobreza en los extremos del país y, por cierto, dentro de la región también. Nos deben quedar poco más de 2 minutos. Eh, Esta va a ser la última entrevista que usted hace como consejero regional a este canal, a esta región. Yo quiero darle la oportunidad de que usted pueda contar, decir, expresar, digamos, su sentimiento, lo que ha sido para usted este trayecto en el sistema público y regional y, y plantear su sensación hoy día que se va, que en el último momento se va a ir presidiéndolo. Sí, mira, te reitero, mucha emoción, porque claramente uno, después de 25 años, dejar un cargo o algo en la vida es una reflexión. Pero momentos de agradecimiento, de momentos de agradecimiento a esa comunidad que me dio ese respaldo popular de 120.000 votos, que da cuenta el cariño de estos 25 años, pero también agradecimiento con todos los ex intendentes que siempre tuvimos un trabajo pensando en la región, pero particularmente, Rodrigo, con los funcionarios. Tú a ellos muchos los conociste. Gente muy comprometida, gente que se ha dedicado por entero, siempre en buena empatía, colaboración, y agradezco porque yo presidí muchas comisiones, siempre la mejor disposición, la mayoría gente que piensa distinto a uno, pero entendían que uno tenía un compromiso de vida y se jugaban por entero junto con mis causas. Y además, decir que no me voy para la casa, porque esta experiencia de 25 años no puedo llevarme a la casa, pues sería egoísta. Y hemos decidido con un grupo de amigos, muchas ex autoridades, vamos a armar un foro de políticas públicas, un foro regional de políticas públicas, desde allí, con esa experiencia que es el aterrizaje, porque todos tienen calle, empezar a colaborar en generar opinión pública, en generar debate, para que sea insumo para las autoridades locales o regionales, o eventualmente para un gobierno que venga, nosotros queremos colaborar.
Y yo pienso y creo que esta cantidad de tiempo que yo llevo en el cargo, soy una de las personas que modestamente más sabe de gobierno regional, porque he sido parte de adentro, lo he conocido, fui uno de los fundadores. Fui parte de la Comisión Legislativa de Chile, presidí los CORE de todo el país y por tanto me tocó por muchos años trabajar con los gobiernos y con los parlamentos. Y también esa invitación especial que hizo la expresidenta, a pesar de haber pensado distinto a ella, a construir un nuevo Chile. Es decir, solamente tengo palabras de agradecimiento, de tristeza de dejar este espacio, pero ciertamente vienen tiempos nuevos, me tengo que reinventar, ya veremos lo electoral. La idea es fundamentalmente seguir colaborando con esa gente que pensó en mí y ciertamente que yo creo que puedo seguir aportando todavía. Ok. Muchas gracias, consejero Manuel Muñoz, Millones. Gracias por estar aquí con nosotros y hacer esta entrevista. Y a usted que nos está mirando, bueno, ahí lo ve, 25 años de consejero regional, fue candidato a gobernador, y apoya, lo dice públicamente, a Pepa Hoffman, pero da a entender de que el próximo año, quizá como los gallos de pelea, volverá al ruedo como candidato a diputado, como candidato a senador. Nadie en Manuel, política se jubila, claro, dice, nadie en política se juega. ¿Y qué va a se ser? jubila. Foro de política pública regional. Manuel Millones Chirino. Estén ustedes muy bien.